gran debate se ha armado en torno a las excarcelaciones de presos como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Sí, la posibilidad que han tenido varios detenidos de conseguir la prisión domiciliaria a partir de una recomendación que hizo la Cámara de Casación generó un amplio rechazo por un importante sector de la sociedad, que ayer se manifestó con cacerolas, con ruido en las calles. Al no poder salir para manifestarse, lo hicieron desde sus casas, sus balcones, sus ventanas, golpeando los elementos que tenían a mano. La gente decidió manifestarse de esta manera, ya que no puede salir a las calles, desde los balcones o desde las ventanas de sus casas, haciendo sonar las cacerolas, un hábito que ya se ha vuelto costumbre a la hora de protestar, ¿no? El famoso cacerolazo. Y ya se han conocido algunas encuestas que reflejan el nivel de rechazo que generó esta decisión judicial en la sociedad. Más del 82% de los encuestados está en contra de que los internos salgan de los penales para continuar con la prisión domiciliaria en cada una de sus casas. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se cumple la prisión domiciliaria y el Estado no está en condiciones de garantizar que cada uno de estos internos se encuentre dentro de sus domicilios por una cuestión sanitaria. Lo cierto es que esto está generando incluso repercusiones desde el punto de vista político y judicial, y es probable que desde distintos sectores de la política se comiencen acciones contra los jueces que han liberado a presos que no cumplían las condiciones que indica el fallo primario, el fallo de casación, por ejemplo, no haber cometido delitos graves. Como eso en algunos casos no se cumplió, recuperaron la libertad, insistimos, para cumplir con la prisión domiciliaria varios detenidos que purgaban condenas por hechos graves, y esto generó mucha bronca que se reflejó de esta manera en las calles bahienses, pero también en prácticamente todas las ciudades del país. En Buenos Aires fue un ruido muy importante, ensordecedor por momentos, de miles de porteños que decidieron salir a sus ventanas también para rechazar esta medida de la Cámara de Casación y luego la aplicación que han hecho innumerables jueces, cada uno haciendo una lectura particular del fallo original. Ya algunos diputados han presentado denuncias ante la justicia contra algunos de los jueces que han decidido liberar a los distintos presos que cometieron delitos graves. Vale esta aclaración porque entienden no se está haciendo lugar al derecho de la víctima. Y el propio jefe de la banca de diputados, Sergio Massa, ya lo anticipó. La idea de la Cámara de Diputados es presentar el juicio político contra todos aquellos jueces que no cumplan con la ley de la víctima, que fue votada por el propio Congreso de la Nación, pero que se ve que algunos jueces no hacen lugar. Lo que llamó la atención en que entre los jueces que mencionó el diputado Sergio Massa figura un juez de Bahía Blanca. El juez Claudio Brun es juez de nuestra ciudad y está acusado de liberar, entre otros, a 2 abusadores. Ya vamos a estar metiéndonos de lleno en esa situación, pero vamos a hablar un poco de cuál es la situación, por qué es que se plantearía el juicio político, en principio contra 3 jueces de la provincia. Acá está, Bahía Blanca, Claudio Brun, y después un juez de Loma de Zamora y un juez de San Isidro. Estos serían los 3 primeros en la provincia de Buenos Aires. Massa es diputado por la provincia de Buenos Aires, por eso hace hincapié en la situación de la provincia de Buenos Aires, porque serían los jueces que no habrían cumplido con este punto fundamental, que es respetar los derechos de las víctimas. ¿Y por qué? ¿De qué habla esta ley de las víctimas que no estarían haciendo lugar estos jueces? Vamos al siguiente dato para entender un poquito más de esta normativa y para entender un poco más. No cumplieron la ley de la víctima. ¿Qué dice la ley de la víctima? Que la víctima tiene los mismos derechos que, en este caso, el acusado, porque comúnmente, y hasta hace muy poco, la justicia argentina le daba todos los derechos al acusado y ninguno a las víctimas. El abogado oficial, es decir, que la persona acusada no tenía que pagar por la defensa, tenía un abogado que le pagaba el Estado. Las víctimas no, tenían que poner plata a su bolsillo para conseguir un abogado. Bueno, eso lo cubría, y entre otras cosas, cada vez que un juez tome una decisión con respecto a una persona acusada y o condenada o procesada, tiene que notificar a la víctima de lo que está sucediendo. Bueno, no sucedió esto. Decidieron liberar a esta persona u otorgarle la prisión domiciliaria y no les avisaron a las víctimas que esto estaba sucediendo. Por ende, las víctimas se enteraron por los medios, porque lo vieron transitar por las calles, es decir, se anoticiaron de que el abusador de sus hijos estaba
fuera de la cárcel porque lo vieron o porque lo escucharon en los medios, sino porque el juez que lo decidió se los haya notificado. Y por eso la bronca, que se expresó ayer en las calles, pero también en redes sociales y en cada uno de los medios de comunicación, ¿no? Hay que recalcar este punto, que también es importante. ¿Qué es lo que resolvió el Tribunal de Casación y por qué hay muchas excarcelaciones que se otorgaron que volvieron para atrás? Solamente pueden obtener la excarcelación, la prisión domiciliaria, aquellos delincuentes que están con prisión preventiva, que no tienen condena firme por delitos leves, o aquellos que integran los grupos de riesgo de más de 65 años o que tienen enfermedades crónicas, pero atención, que no hayan cometido delitos graves. Lo concreto es que a partir de lo que consideran muchos legisladores el incumplimiento por parte de determinados jueces de la normativa de la Cámara de Casación, se está solicitando el juicio político para ellos. Y esto lo anunciaba así el presidente de la Cámara de Diputados. El juez, para liberar a un delincuente, tiene que dar vista e intervención a la víctima. Hoy estoy sacando una instrucción a la oficina de víctima que depende del Congreso para que en los casos en los que los jueces incumplan la ley de víctima y no den vista a la víctima, a su abogado y procedan a la liberación de un delincuente, le iniciemos juicio político a los jueces, porque están violando una ley que establece un procedimiento que deben seguir para avanzar con las excarcelaciones. Y decíamos, uno de los jueces que está en la mira y que sería sometido a juicio político es el juez de Bahía Blanca, Claudio Brun, que entre otros decidió la excarcelación de Jorge Bergondi, un ex policía que fue condenado en su momento por violar a una menor de edad en reiteradas ocasiones y que estaba cumpliendo pena. Según entendió Brun en la decisión para dejarlo o para otorgarle este beneficio, Bergondi ya estaba a punto de cumplir su condena y es por eso que decidió otorgarle la prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria que luego fue revisada por una instancia superior, por la Cámara de Apelaciones, y Bergondi tuvo que volver a la cárcel. Es decir, no va a obtener el beneficio de la prisión domiciliaria justamente porque estaba acusado de cometer un delito grave, violar a una menor de edad en reiteradas ocasiones. Y en línea está Lorena, que es la mamá de la víctima. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, ¿qué sentiste en el momento en el que te enteraste que Bergondi había recibido este beneficio y que podía volver a su casa y tener la prisión domiciliaria? No, una indignación, bronca total. Por mi hija, un dolor tremendo. Mi hija entró en pánico, desesperación, una angustia terrible con todos, ¿no? Igualmente, a mi hija le avisaron el día 29 y él ya estaba cumpliendo, él estaba en la casa desde el día 15 de abril. O sea, no le avisaron en ningún momento a mi hija previo que él iba a salir, como anteriormente lo habían hecho, ¿verdad? Cuando él ha querido pedir salir. Él llevaba ya 14 días de prisión domiciliaria cuando ustedes se enteraron. Sí. ¿Y cómo se enteraron? Sí. A través de los medios, por una radio acá de Bahía, que yo me comuniqué, escuché que había un listado de presos a salir. Bueno, y en ese momento no me supieron asegurar que estaba en ese listado. Bueno, y a la tarde le avisaron a mi hija que la notificaron, diciéndole que a él le habían dado el arresto domiciliario porque era un paciente de riesgo, porque tenía asma, sufre de asma. En ese momento pensaron en el paciente de riesgo, pero no pensaron en la víctima que era tu hija, ¿no? No, en ningún momento lo pensaron. No se pusieron en el lugar de mi hija. ¿Y ahora te deja más tranquila que la Cámara de Apelaciones haya resuelto que tiene que volver a la cárcel? Sí, es lo que quiero. Él tiene que cumplir la condena. No, es más, no tiene que salir más. Porque el daño irreversible que le ha hecho a mi hija es tremendo. ¿Cómo lo sintió tu hija al momento en que se enteró que él ya hacía 14 días que estaba en su casa? Una indignación, ya te digo, me llamó llorando, desesperada, que no lo podía creer, que cómo la justicia le permitía ese beneficio. Y bueno, nada, terrible, se lloró todo junto a sus hijas. Imagínate la situación, mis nietas, ver llegar a la policía a la casa preguntando por su madre y removiendo todo, ¿no? Porque todo vuelve para atrás.
como hace 14 años atrás. Después de tanto tiempo y después de tanta lucha de ustedes llevando a este hombre a los tribunales, imagino por todo lo que tiene que haber pasado tu hija en ese momento, en el juicio, reviviendo todo, una vez que logran la condena, imagino que un poco más tranquilos y ahora enterarse de todo esto es remover todo otra vez, ¿no? No, sin duda, tal cual, porque la víctima cuando habla es terrible por lo que tiene que pasar hasta que se compruebe lo contrario. Y bueno, una vez logrado eso, imagínate que para que le den ese beneficio, si así él venía siempre probando para que lo alejaran en su casa con arresto domiciliario, pero bueno, ahora nada, ya te digo, no, nunca le avisaron a mi hija, es más, le avisaron ya después cuando él estaba en su casa. ¿Y cómo notás o qué impresión te genera la reacción que tuvo la gente ayer saliendo en distintos puntos del país a hacer escuchar sus cacerolas en contra de esto y las encuestas que se van conociendo que más del 80% de la gente está en contra de la excarcelación? No, apoyo totalmente, también nosotros estuvimos acá apoyando, obviamente, porque nosotros lo vivimos en carne propia, todo el dolor, todo lo que causa, ¿no? Lo que hace un enfermo como este tipo, un violador, más allá, obviamente que entendemos al resto de las víctimas, ¿no? Y esa impunidad que hay. Y a partir de ahora, ¿ustedes como familia piensan hacer algo? Ya se está hablando que desde el punto de vista político, algunos piensan pedir el juicio político justamente contra el juez que decidió en su momento liberar a Bergondi. ¿Ustedes piensan hacer algo desde el punto de vista judicial? Por lo pronto, lo único, yo quiero estar segura que él esté adentro, que esté bien adentro, que bueno, que cumpla su condena, y bueno, sí, veré a futuro qué pasos a seguir, ¿verdad? Muy bien. Lorena, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes.